Que el Señor les bendiga grandemente. Hay algunos creyentes, hay algunos cristianos que tienen este pensamiento y afirman de que la salvación se pierde. Mi postura es lo contrario. Yo pienso, afirmo y defiendo que la salvación de un verdadero cristiano no se pierde. He estado estudiando y lo estudié hace varios años, esta postura, pero hoy revisando mis anotaciones me encontré con estas anotaciones que hice y vamos a ver y vamos a estudiar, vamos a escudriñar las escrituras y vamos a reflexionar en esto. Las tres personas de la Trinidad en la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, somos salvados por el Padre, somos salvados por el Hijo y somos salvados por el Espíritu Santo. Debemos de recordar que la Biblia le atribuye a la Trinidad la creación, el poder creativo. El Padre planeó nuestra salvación, ideó nuestra salvación. Si podemos escudriñar el libro de los Génesis, inmediatamente que el hombre peca, inmediatamente Dios le da la salvación, le da esa persona, ese ser tan maravilloso que iba a venir en un futuro a redimir, a salvar a toda la humanidad. El Padre planeó nuestra salvación, ideó nuestra salvación. También vemos en el libro del Génesis que Dios planeó, ideó y pensó la creación. La creación. Porque Dios, en el libro del Génesis, capítulo 1, dijo, habló. Entonces vemos el poder en la palabra de Dios, en el Logos. Un ejemplo de la creación de un Dios creador lo podemos ejemplificar con un lapicero. Antes que este lapicero fuese, tuvo que haber habido una idea. Antes que esta camisa se hubiera hecho, tuvo que haber una idea. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios ordenado. No es un Dios desordenado. Dios es un Dios ordenado que primero pensó, ideó y planteó la creación, al igual que nuestra salvación. Ese es el poder creativo de Dios que está en su palabra, en su palabra. Nosotros, los cristianos, creyentes verdaderamente, nosotros fuimos creados espiritualmente. Nosotros fuimos creados espiritualmente por el oír la palabra de Dios. Allí ocurrió una nueva creación. Tal como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros adquirimos fe por el oír el Evangelio, las buenas noticias, por oír esas noticias de que hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Entonces allí Dios hace una nueva creación. Y la salvación como la creación, pero en este caso estamos hablando de la salvación
que si se pierde o no se puede perder. La salvación fue decretada soberanamente por el Padre, por Dios, por Dios. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Dios manda a que creamos en su Hijo. Manda a que lo sigamos. Y ese creyente, esa persona que crea en nuestro Señor Jesucristo, que crea en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, tendrá dos cosas. Dos cosas tendrá ese hombre o esa mujer. Número uno, tendrá vida eterna. Vida eterna. Y esto tienen que saber entenderlo. Esto tienen que entenderlo muy bien. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa vida eterna? Aquí no está hablando de vida temporal. Aquí está hablando de vida eterna. Número 2, dice el texto, no vendrá a condenación. No vendrá a juicio. Ese juicio que está estipulado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no crean en Jesucristo. No vendrá a juicio. Porque dice el texto, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Cuando un juez le da a una persona o declara a una persona inocente, esa persona ya no está para condenación. Ya no está para condenación. Y el juez es Dios, que nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Una vez y para siempre, una vez y para siempre. Si Dios ya nos declaró que no somos culpables, entonces nos ha declarado inocente. Nos ha declarado inocente. Somos inocentes delante del Padre. Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Si Dios me ha declarado justo, nadie, completamente nadie puede atreverse a acusarme ni a culparme, ni a poner en mi vida complejos de culpa, porque ya Dios me ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida temporal. Así dice el texto, ¿no, verdad? Mas tenga vida eterna. Eterna, no temporal, eterna. Métanse eso en la cabeza. La salvación no se puede perder porque Dios ha prometido darnos vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesucristo. No ha creído en Jesucristo. Aquí vemos dos posiciones: los que creen y los que no creen, los salvos y los condenados. Aquí no hay puntos medios.
Aquí o te salvás o te condenás, nada más. Todos los que a Cristo lleguen, tenemos segura la salvación. Esa es la seguridad que nos da Jesús. Esa es la seguridad que nos da Jesús. Y pueden venir muchos a decirnos que sí se pierde, pero no es lo que la Biblia enseña. Tal vez sacando textos fuera de contexto, tal vez sacando versículos aislados que no enseñan que la salvación se pierde. Escuchen lo que dice en Juan capítulo 6 del 37 al 40. Todo, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice. Y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. No le echo fuera. Juan capítulo 6 del 37 al 40. Vamos a leerlo todo completo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor. Vendrá a mí, dice. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice. No le echo fuera, porque ha descendido del cielo. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice. Vean lo que es la voluntad de Dios, del Padre. Dice, que todo lo que me diere, no pierda, dice. No pierda yo nada, dice. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué más seguridad vamos a tener con esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más confianza vamos a tener? Si aquí no está diciendo todo. Aquí nos está diciendo de que en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Y esa es la voluntad de Dios, el Padre. Esa es la voluntad de Dios, el Padre. ¿Y puede mentir Dios? No puede mentir Dios. Dios no nos puede estar mintiendo. No nos puede estar mintiendo Dios, porque esto es palabra de Dios. Vean lo que dice Hebreos capítulo 6 del 13 al 20. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿de qué promesa está hablando? ¿De qué promesa está hablando el autor de los Hebreos? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, una promesa nada más, la promesa en singular. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, la promesa es Jesucristo. La promesa es el Mesías. En ti serán benditas todas las naciones. Y está hablando del Mesías. Está hablando del Cordero, del Hijo de Dios, del que vino a morir en una cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para perdón de pecados. No pudiendo jurar por otro mayor, dice. Porque ¿quién es mayor que Dios, que el Padre? Nadie. No pudiendo jurar por otro mayor, dice. Juró por sí mismo, dice. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, dice,
para asirnos, para coger, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Estamos seguros en Jesucristo. Estamos seguros en Jesucristo. No podemos dudar. Cristiano, creyente, verdadero, que se ha refugiado en Jesucristo, nosotros no podemos estar dudando de estas promesas que Dios nos ha dado. No podemos estar dudando, no podemos dudar de Dios. No podemos dudar de Dios porque Dios no miente, no se arrepiente. No se arrepiente. No podemos dudar de esta promesa porque Dios nos la ha dado. Jesús no puede bajar de nuevo a pagar por nuestros pecados. Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No podemos estar bajando a cada rato a Jesús y matarlo como lo hacen los católicos romanos en la Eucaristía. Eso es lo que significa misa. Eso es lo que significa misa. Eso es lo que hacen los católicos romanos. Bajar nuevamente a Jesucristo, crucificarlo nuevamente y pedir perdón por sus pecados. No, Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Y por cuántos pecados murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Por unos cuantos, solo por lo que cometiste antes de reconocerlo como tu Señor. Hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas si por cuántos pecados ha muerto nuestro Señor Jesucristo. Jesús no puede bajar de nuevo a pagar por nuestro pecado que hayamos cometido después de que lo aceptamos como el Cristo, como el Señor, como el Hijo de Dios. Cuando yo reconocí como mi Señor a Jesucristo, Él pagó por mis pecados. Por mis pecados que cometí desde que tuve razón hasta cuando me voy a morir, hasta cuando me vaya a morir. Él pagó por todos mis pecados, todos, y todo es todos, todo es todo. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. Esto tenemos que meternos en la cabeza. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Escuchemos lo que dice el propio Jesús en San Juan 17, versículo 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esta es la oración intercesora del Hijo de Dios al Padre. Guárdalos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. En tu nombre, Dios, guárdalos. Guárdalos. Y vamos a poner nuestra seguridad en cualquier nombre, en cualquier hombre. No, en el nombre de Dios estamos guardados. En el nombre del Padre estamos guardados. Porque Jesús se lo ha pedido al Padre y no hay ninguna oración que
el Padre no le haya contestado al Hijo. Esta oración es de protección y fue contestada. Claro que sí, fue contestada. Pasaremos aflicciones, pasaremos tribulaciones, pasaremos infinidades de cosas, pero Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Dios nos va a dar el gozo, como se lo dio a Pablo cuando estaba encarcelado. Dios nos va a dar el gozo, nos va a dar la seguridad. Aún así perdamos nuestra vida sirviéndole, predicando su evangelio, alabando su nombre, luchando en medio de esta sociedad tan mala que vivimos hoy en día. Aún así perdamos nuestra vida, el Señor nos va a guardar y nos va a tener la corona de justicia. Esa es la seguridad que nos da Jesús. Esa es la seguridad que tenemos en el Padre. Pero dirán, esto fue solo por los apóstoles. Aquí Jesús en la primera parte ora por los apóstoles. A los que me has dado, guárdalos. Podemos aplicarlo para los apóstoles, pero más adelante sigue diciendo, y Jesús ora por nosotros también, los que hemos creído en esta fecha, en este tiempo, en esta época, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Jesús hace 2000 años aproximadamente ora por nosotros. Ora por nosotros, ora por ti que te has refugiado en Él. Ora por mí, ora por mis hermanos en Cristo, por mi pastor. Ora por todos los creyentes, los cristianos en el mundo. Vean el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto. Vean, aquí hace la distinción. Aquí hace la distinción. Mas no ruego, mas no pido, mas no te pido, Padre, solo por esto, por mis discípulos, por mis apóstoles, sino también, dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Jesús no se ha olvidado de todos los que van a creer en Él antes que Él venga. No se ha olvidado de nadie Jesús, porque todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y el que a Él llega, Él no le echa fuera. Él no le echa fuera. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a rechazar. Pero solo tenemos que arrepentirnos, venir a Él en arrepentimiento y fe. Tenemos que entender de que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que entender los malos, los depravados, los injustos, los inmorales que somos y venir en arrepentimiento y fe y creer en su obra expiatoria y sustitutiva. Creer que Él pagó por mis pecados, por todos mis pecados. Creer que Él ya lo mandó al fondo del mar. Y que ahora nadie vendrá a condenarte. Nadie vendrá a condenarte. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por eso no me canso de predicar la palabra de Dios. No me canso y no me cansaré de predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. No me voy a cansar de predicar a Él, de Él, porque para Él son todas las cosas. Porque el testimonio que debemos de dar es de Él. Testificar que Cristo hace esto, que Cristo restituye, que Cristo salva, que Cristo perdona nuestros pecados. Testificar de las maravillas que hace en nuestra vida, que Cristo todavía nos tiene con vida. Porque Él desea que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere nuestro Dios.
que ninguno se pierda. Si aquí el que se pierde va a ser porque no quisieron nada con el Señor Jesús. No quisieron dejar esa vida vana, esa vida llena de pecado. No quisieron aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque son malos y Jesús es la luz del mundo. Porque viven en tinieblas y no quieren ir a la luz de Cristo. Porque sus obras son malas. Sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no salgan a la luz. Para que sus obras malas no salgan a la luz. Porque de una u otra manera todos ellos saben, los que no han creído en Jesucristo y no se han arrepentido de su pecado, saben que si vienen a Jesucristo, van a tener que cambiar su estilo de vida. Van a cambiar su estilo de vida y a veces las personas son orgullosas, soberbias, que no quieren hacer esto. Quieren seguir en sus vidas pecaminosas. Pero aquí solo hay dos destinos: salvación o condenación. Tú te puedes salvar, tú te puedes condenar. Tú te puedes salvar por medio de Jesucristo y tú te puedes condenar si no crees en Jesucristo. Hasta aquí hemos visto la obra de las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. El Padre dándole a su Hijo a los creyentes como un regalo. El Padre guardando a los creyentes por la oración del Hijo. Pero vemos también la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Y la palabra de Dios dice: en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí está el oír la palabra, el evangelio. La fe viene por el oír la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando creemos en Jesucristo, verdaderamente, porque eso solo Dios lo sabe en el momento, solo el Señor Jesucristo lo sabe en el momento y solo el Espíritu Santo lo sabe en el momento. Porque el Espíritu Santo va a venir y nos va a sellar, nos va a poner un sello, que esa es la garantía. El sello implica propiedad y protección. Obviamente nosotros que no vemos, no tenemos la capacidad para ver por dentro, para ver el corazón de las personas, para ver esa transformación espiritual, ese nuevo nacimiento, esa nueva creación que Dios está haciendo en esa persona que está reconociendo a Jesucristo como su Salvador. No la podemos ver porque nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Solo Dios lo sabe. Pero sí entendemos y creemos una cosa, que el verdadero creyente va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Va a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque si somos sellados, si hemos creído en Jesucristo, obviamente tenemos que dar fruto, como dice Santiago. Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta.
es muerta. Así que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que esa es la garantía. Esa es la garantía. Cuando nosotros vamos a una casa comercial y ponemos en garantía nuestra casa, nuestro hogar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros ponemos esa garantía porque vamos a pagar, si no nos quitan la casa. Entonces, Dios, como lo ha prometido, y Dios lo que promete lo cumple, nos ha venido a dar esta garantía que es el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo venga a traer a su iglesia, todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, prácticamente nos vamos a ir con Él, porque tenemos esa garantía, tenemos ese primer pago que Dios hizo para que tengamos la vida eterna. Ese ha sido el primer pago que Dios que Dios ha puesto para que obtengamos la vida eterna. Y dice que tendremos este sello hasta el día de la resurrección. Hasta el día de la resurrección. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención. ¿Cuándo será eso? El día que Jesucristo venga y resucite a todos los que el Padre le ha dado. A todos los que el Padre le ha dado. El día de la resurrección. La posesión adquirida es el cuerpo glorificado. Hasta la redención de la posesión adquirida tendremos un cuerpo glorificado. Dice que nos pareceremos a Él. Así como Él es hoy en día y está a la diestra del Padre, así nosotros vamos a ser. Vamos a tener el mismo cuerpo. Ya lo corruptible ya no puede heredar el reino de los cielos. La carne no puede heredar el reino de los cielos. La sangre no puede heredar el reino de los cielos. Todo esto va a ser transformado. Va a ser transformado. Pero va a ser para la alabanza de la gloria de Dios. Nada más. Nada más. Si aquí tú no estás dispuesto a alabar a Dios, que te cuesta ir a los cultos, que te cuesta congregarte, alabar a Dios, te da pereza, estás bostezando en la iglesia, ¿cómo pretendes que en el cielo vas a estar así? Vas a estar así. Si aquí no lo quieres adorar, no lo quieres glorificar, no lo quieres exaltar, no quieres con gozo alabar a nuestro Dios, ¿cómo pretendes ir al cielo a hacerlo allá? Allá tenemos y tendremos un cuerpo glorificado. Segunda a los Corintios, capítulo 1, 22, 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, dice, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos viviendo a Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos ese poder aquí dentro, que es nuestra guía, que es el que nos da el poder para salir y predicar el Evangelio.
que es el que nos guía a la verdad, que es el que nos guía a Jesucristo, que es el que nos ayuda en nuestras tribulaciones, que es el sello que Dios nos ha puesto. Punto, punto, nada más. La salvación no se puede perder porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Interesante, interesante. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, creo en mi Señor Jesucristo, creo en mi Padre Celestial, creo en la obra del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga grandemente.